Si desea conocer al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ha llegado al lugar correcto. Esto es un estudio bíblico a la luz de las Escrituras. Un espacio diseñado para conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al nombre sobre todo nombre. Con ustedes, a continuación, J.C. Torres. Bienvenidos. En nuestra sesión del día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es la iglesia? Para responder a esta pregunta es necesario remitirnos al Nuevo Testamento porque es aquí donde se revela este misterio que estaba escondido desde la eternidad y que solo conocía Dios, pero que ahora ha querido revelárnoslo por medio de su Hijo. Pablo fue el instrumento escogido por Dios para dejarnos escrita la revelación de este misterio maravilloso, su iglesia, la cual se ha revelado claramente gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 3, del 9 al 11, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este punto debemos hacer una aclaración muy importante antes de continuar. En adelante, cuando hablemos sobre la iglesia, no se nos debe olvidar que se trata de algo que para Dios es precioso. Hablar de la iglesia es hablar del propósito eterno de Dios. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo, de la gloria suya, de su voluntad, de su autoridad, de sus atributos, de su belleza y perfección. Es decir, que vamos a hablar de alguien y no de algo, porque Dios se ha propuesto revelarse a sí mismo a través de su pueblo, su casa, su iglesia. Así es que es llamada en 1 de Timoteo 3:15. La iglesia es donde Dios habita, donde Él tiene autoridad, dominio y derecho. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, donde esta verdad, es decir, Cristo, se revela claramente. Así las cosas, la iglesia, tal como la revela la Biblia, es donde Dios se ha propuesto revelarse a sí mismo, tanto en medio de los que son suyos, como también al mundo. En la iglesia brilla la gloria de Dios, en la iglesia se manifiesta el poder de Dios, y en su momento nos referiremos específicamente qué queremos decir con esto. Por ahora recordemos que nuestro objetivo de hoy es responder a la pregunta ¿qué es la iglesia? Y en este caso sería útil empezar por decir lo que no es. Seguro eso nos ayude a enfocarnos en lo que sí es. La iglesia no es un lugar físico, no es lo que popularmente está en la cabeza de los que la mencionan. La mayoría de veces, cuando alguien se refiere a la iglesia, dice cosas como voy a ir a la iglesia, o lo invito el domingo a la iglesia, o también no sé a qué iglesia ir, o cuál será la iglesia correcta en la que debo congregarme. Todas estas cosas se dicen de esta manera porque simplemente se desconoce la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la iglesia no es un lugar físico? Para responder esta pregunta, es bueno que leamos algunos versículos que nos ayudarán a entender. En Hechos de los Apóstoles 8:3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese cómo dice aquí que Saulo asolaba a la iglesia. Es claro que no estaba persiguiendo y metiendo en la cárcel a los edificios donde se reunían los creyentes, sino, como dice aquí, estaba persiguiendo a hombres y mujeres, es decir, los que habían sido salvos. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este versículo dice que Pablo y Bernabé, en uno de sus viajes misioneros, se congregaron con
la iglesia. No dice en la iglesia. Es muy diferente. Al decir con la iglesia se refiere una vez más a los creyentes, los nacidos de nuevo, los hermanos. En Hechos 12:5, si usted lee ese versículo, se podrá dar cuenta cómo dice que la iglesia oraba por Pedro mientras él estaba en la cárcel. No creo que usted piense que un edificio o un lugar físico tenga la capacidad de orar por alguien. Eso es absurdo. Los que oran son los creyentes, los hermanos, los salvos, es decir, la iglesia. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, les enfatizó en el precio que pagó el Señor por su iglesia. Él derramó su sangre y de esta manera compró su iglesia. Él no murió por un terreno, o un templo, o un local de reuniones. Eso es incorrecto y hasta blasfemo pensarlo. Cristo derramó su sangre preciosa para rescatar a hombres y mujeres a los cuales ha hecho suyos y los ha unido como una familia y están tan unidos a Él y entre sí que han venido a ser su pueblo, su casa, su cuerpo, su esposa, su amado redil, su iglesia. En 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese usted cómo Pablo saluda a los hermanos de Corinto. Después que los llama la iglesia de Dios que está en Corinto, los llama los santificados en Cristo Jesús. Aquí está muy claro. La iglesia de Dios no es un lugar físico. La iglesia de Dios es su pueblo, su familia, todos y cada uno de sus redimidos, los santos en Cristo. Si usted, apreciado oyente, es uno de los que ha sido salvo por gracia por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, entonces usted también es la iglesia del Señor, junto a todos los demás que, de igual manera, hemos sido comprados a precio de sangre y somos ahora propiedad de Dios. Dicho esto, podemos ver un poco más claro cómo la Biblia usa algunas figuras o representaciones para referirse a la iglesia, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Recordemos, en 1 Timoteo 3:15, la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. En Colosenses 1:24, que es su cuerpo. Efesios 5, del 23 al 24, se refiere a la iglesia como su esposa. En Efesios 2:19 como su familia y en 1 Pedro 2:9 como su pueblo. También vemos en las Escrituras algunas figuras como su rebaño, su joya preciosa por la cual dio todo lo que tenía, entre otros calificativos. En este punto, apreciado oyente, lo que debemos tener muy claro es que la iglesia del Señor son las personas, pero no cualquier clase de personas. La iglesia del Señor son los viles, menospreciados, débiles e inútiles que han sido redimidos por gracia, aquellos que han sido objetivo de la gracia y misericordia de Dios y han sido convencidos de su pecado y en arrepentimiento y fe han venido a reconocer a Cristo como el Señor de señores y se han rendido a su dominio y voluntad, y a los cuales Él les ha concedido perdón y salvación solo porque quiso hacerlo sin que haya ningún mérito en los que ha decidido rescatar. A estos los ha llamado fuera del mundo, los ha santificado o separado de todos los demás y consagrado a su servicio. Estos son los que bíblicamente podemos y debemos llamar iglesia, la única iglesia que existe en el mundo, la única iglesia que ha existido y existirá hasta el día que el mismo Señor en persona venga a librar del juicio venidero y los lleve a estar con Él por la eternidad en la casa del Padre. Así que, en adelante, cada vez que hablemos de la iglesia de Jesucristo, o la iglesia de Dios, o simplemente la iglesia, nos estaremos refiriendo a esa santa posesión, a su pueblo, a los hombres y mujeres rescatados por gracia, y no a un edificio o local equivocadamente llamado iglesia. Por esto, si usted es uno de los que hace parte de la iglesia del Señor, debe saber desde ya el privilegio maravilloso y la responsabilidad tan grande que tiene delante del que lo rescató.
usted puede disfrutar de la comunión con Dios, el Dios viviente, y también debe reflejar en sí mismo la gloria, santidad y en general las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si usted no hace parte aún de aquel grupo, debe saber que tiene muy poco tiempo. Dios le llama hoy al arrepentimiento. Más tarde o mañana puede ser demasiado tarde para usted. Ríndase al Señor y suplique por misericordia. Hágalo ya, no espere más. Para nuestros siguientes episodios estaremos pensando un poco acerca de si la iglesia son personas, dónde y cómo deben reunirse, cada cuánto. Es bíblico que haya un solo pastor. Para que sea llamada la iglesia, ¿se necesitan multitudes? ¿Se debe tener un nombre que la identifique? ¿Es de acuerdo al modelo bíblico que haya tantas iglesias en una ciudad? Si usted está interesado en saber las respuestas que la Biblia da a todas estas preguntas y otras preguntas que seguramente usted también tiene, lo invitamos a que nos siga acompañando en nuestros siguientes episodios acerca de la Iglesia del Dios viviente. Apreciado amigo o amiga, gracias por estar con nosotros. Si nuestro mensaje del día de hoy ha sido de edificación para usted, lo invitamos a que lo comparta con otras personas. Si desea conocer algo más acerca de nuestro ministerio, lo invitamos a visitar nuestra página de Facebook Ver a Jesús o nuestro canal de YouTube Ver la Gloria de Jesús. Asimismo, nuestra cuenta en Instagram @Ver a Jesús. Recuerde, un estudio bíblico a la luz de las Escrituras es producido desde la ciudad de Cali, Colombia. Lo esperamos en un próximo episodio. Deseamos que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.